Vamos a grabar, listo. Volvemos otra vez con la socialización en la que estábamos, porque se nos acabó el Listo. tiempo. Listo, volvemos aquí y aquí. Listo. Alejandra, qué pena la interrupción. Podemos continuar. Tranquilo, profe. Listo. Bueno, íbamos en que otra de las causas es la accesibilidad como tal, que pues en las estadísticas y en lo que buscamos para ver los índices de deserción, pues se decía que la accesibilidad o de pronto la falta de un buen equipo o el desconocimiento de cómo manejar una plataforma o algunas de las cosas que se exigían en las actividades eran de difícil comprensión para los estudiantes, entonces también motivaba a eso, que la complejidad de los contenidos, porque en muchas ocasiones el moderador puede utilizar un lenguaje que no es convencional, que puede ser muy entendible para los que somos pues partícipes de la red muy constantemente, pero que para los nuevos puede ser algo totalmente desconocido, entonces también otra causa. Y la dificultad en general es la dificultad en el manejo de la tecnología, ¿cierto? Esas fueron las causas como que buscamos para poder empezar la discusión en el foro. Perfecto. Angélica, ¿qué nos quiere aportar? ¿Ya tenemos audio? No sé. Angélica, ¿nos escucha, Angélica? Mm, ¿Sí? Angélica, ¿nos escucha? No. Bueno, cuando considere relevante antes de cambiar al grupo de Laura, pues entonces hará su aporte. Muy bien, entonces esas serían desde lo que ustedes indagaron, las causas más comunes de la deserción, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué solución plantean ustedes frente a esa amplia problemática que tiene mucho tanto de largo como de fondo? Luisa o yo, Cualquiera de ustedes son Angélica. las que organizan. Bueno, bueno, pues más o menos de lo que recuerdo, es que una de las claves es que, digamos, el docente esté como enterado, digamos, de las dificultades que se le presentan a los estudiantes. Entonces, para que él tenga, pues, como en cuenta esto y ya de ahí pueda brindarle soluciones al estudiante, para que él pueda avanzar y evite, pues, como que simplemente se dé por vencido y ya. Entonces, digamos que Perdón, eso sería, cómo se entera el profesor de las dificultades de los estudiantes? digamos que yo, o sea, a mi parecer, eh, digamos que un diagnóstico o una encuesta que más o menos el docente haga algo así para enterarse cuántas materias ve el estudiante, qué tanto tiempo libre tiene, em, sí, como que tanto tiempo puede dedicarle a la materia y qué otras dificultades, puede que no tenga computador en la casa o puede que no tenga, digamos, internet, bueno, no sé, tantas cosas que se pueden presentar. Entonces, digamos que el docente tenga conocimiento de que, bueno, ciertos estudiantes tienen ciertas dificultades para desarrollar la materia, pero pues digamos que tienen la intención y la actitud de hacerlo. Entonces, sería como, sí, como que el docente conociera un poco más a los estudiantes para poder ya plantearle soluciones a situaciones que se le puedan presentar. Ujú. Sí. ¿Qué otra solución? ¿Qué más plantea? Bueno, esa era desde el foco del moderador, ¿cierto? Desde el foco del estudiante, pues como para nosotros es tanto la motivación y eso, es desde que se decía que se tenía que dar una inducción al estudiante para que esté enterado de lo que se viene en la materia y de lo que se va a ver. Entonces, si el estudiante sí siente que esos contenidos o que lo que se plantea allí es algo significativo para él, que tiene las capacidades desde lo que se conoce de sí mismo, pues a partir de esa inducción al curso vas a ver si es
o sea, si es la materia en sí la que tuvo como buena elección. Porque es muy fácil uno decir, ay, no, si voy a meterme a esta materia por llenar un vacío en las asignaturas o porque no tengo dónde más verla. Pero si nos vamos más allá, si el estudiante es desde el principio se le impulsa a que sea crítico y a que analice si los contenidos van conforme a lo que él conoce, no sé qué tanto se puede disminuir la deserción, pero por lo menos está haciendo una estrategia de que no vaya a avanzar en algo en lo que va a estar totalmente perdido y por lo menos el docente le pueda decir, bueno, te puedo brindar tales herramientas, tales lecturas o tales videotutoriales para que puedas avanzar y no te estanques y optes por desertar de una. Ujú. Eso pues era en las cosas generales como tal. ¿Qué otra hicimos ya en las claves que dimos al final? No, antes de eso hicimos también desde la programación, desde la planeación de la enseñanza en la formación virtual, ¿cierto? Entonces una estrategia es que el docente desde que comienza, así como hizo un curso de introducción, pues debe como trazar esos caminos y dárselos a entender al estudiante, que es, por ejemplo, lo que hemos visto en Uni Virtual, que dicen van a haber tantos encuentros, va a haber un salón virtual, va a haber tales actividades, para que él vaya pensando que va a tener que hacer actividades en grupo, que va a tener que ir indagando sobre tal tema, sobre una plataforma, ¿cierto? Que él vaya conociendo ese camino previo y eso es desde la enseñanza, no que simplemente, como lo decía yo, que nos ha pasado en materias virtuales, en una que cancelé al principio, porque el docente simplemente me entregó infografías y nada más, pero yo no sabía cuál era el sentido de hacer infografías. Si a mí no me estaba brindando ningún conocimiento, yo puedo hacer infografías desde mis habilidades en la red, sí, pero eso a mí, ¿para qué me sirve? Ujú. No, en cambio, si uno traza todo muy bien, si dice que la enseñanza va por tal orden y que le puede ir favoreciendo al estudiante a medida que va avanzando en el curso, eso es algo para motivar al estudiante a continuar y no a salir de una de la clase. ¿Sigo hablando o No, no, esperamos a... continuar. Igual la disertación puede ser amplia y en la medida en que tengamos una buena ilustración, pues nos permite también saber que ustedes hicieron un ejercicio juicioso de reflexión sobre la temática la cual abordaron. Entonces, me parece muy bien. Además, esto es un excelente insumo para un maestro virtual novel, es decir, iniciado, porque va a comprender que el asunto de la deserción tiene unos aristas bien interesantes que le van a permitir autoexaminarse cuando le llegue situaciones como esa. Además, ay, Angélica, lo puede hacer también desde su teléfono móvil. Ahí hay Zoom, desde el celular o a través del chat que tenemos a mano derecha. También puede hacer su participación a través del chat si así lo desea. Bien, entonces estos aspectos que estamos hablando de la deserción, eso es una constante en todos los cursos virtuales, tanto los MOOCs como estos cursos en la universidad. Empiezan muchos estudiantes y también lo vemos en la presencialidad y terminan muy pocos. Indagar por las causas y presentar soluciones es algo muy importante que fortalece la academia como tal. Por eso es que nos estamos entendiendo. Puede continuar. Bueno, profe, en sí el resumen de darle solución a la semilla, pues como lo decía al principio, lo dimos a través de unas claves, ¿cierto? Entonces en esas claves, lo primero estaba en introducir al estudiante en el curso, en enterarse, en darle información, y nos parecía muy importante lo que decía Luisa, de hacer un diagnóstico del estudiante, ¿cierto? Entonces, que es ir más allá de las pantallas, aunque se sabe que es muy difícil, pero tanto en lo presencial como en lo virtual, tenemos grupos muy diversos y el docente no tiene que decir es que porque ahorita tenemos acceso a internet mucho más fácil que en tiempos pasados, pues que todos tengamos esas comodidades.
Entonces, por eso la clave uno era intentar hacer ese acercamiento y trazar esa ruta desde el principio. Bueno, en la segunda clave o en las claves siguientes, decíamos también que eh, debíamos adecuar el material a esas mismas necesidades del estudiante. Aunque pues en muchos cursos virtuales hay muchos estudiantes, por ejemplo en Univirtual se ven que hay estudiantes de licenciatura, hay estudiantes de otro tipo de carrera, ¿cierto? Pero deben haber unos intereses comunes y deben haber algunos temas que tengan de interés común. Entonces el material, por ejemplo, para nosotras que somos licenciadas y que estamos haciendo licenciatura en pedagogía infantil, esto nos ayuda a vernos en el rol de docente, ¿cierto? Desde la posibilidad que nos da de ser moderadores. Entonces, un tema como es lo que da una moderación virtual, lo podemos asimilar mucho a lo que nosotras tenemos como el rol docente. Y desde ahí empezaría como estudiantes ver que los materiales sí son útiles para nosotros y por tanto la asignatura como tal está adaptada a nuestros intereses. Entonces eso es un punto a favor. Otra clave era lo mezclamos mucho con lo de la etiqueta, ¿cierto? De utilizar un vocabulario adecuado, de que las formalidades se mantengan, se conserven, de que así sean encuentros por un foro, los docentes tienen que tratar de ser muy explícitos, muy concretos, porque se presta para que no todos los estudiantes puedan comprender y eso los va a desmotivar a continuar. Un lenguaje bien técnico y que de pronto nosotros no tengamos las capacidades o que no seamos personas tan hábiles para buscar la información y contextualizarnos, va a promover eso, que el estudiante deserte fácilmente. ¿Qué más les continúo o Luisa va a aportar? Luisa, la idea es que sea equilibrada la participación, por supuesto. Que uno diga, ve, mira que Alejandra es muy juiciosa y Luisa, pues también, ¿cierto? Bueno, Hola, buenas noches. Hola, Angélica. Angélica, buenas noches. Pido disculpas, se me bloqueó el computador, se me dañó, me tocó que entrar desde el celular, entonces pues estaba como bueno, un poquito estresada. Bueno. Pues aportando un poquito lo que acabo de escuchar de la compañera, pues también tenemos que tener en cuenta, no sé si ya lo tocaron, la metodología y la forma didáctica que implementa el docente dentro de ese curso virtual, pues ya que hay muchos estudiantes que no saben manejar las páginas web y esto impide pues de que ellos como que digan no puedo más, no quiero hacer este procedimiento como me ha pasado en algunos casos a mí y pues decidan simplemente dejar el curso virtual como tal. Entonces esto ayudaría mucho que la metodología, las herramientas que utilice el docente primero sean cómodas o que dé una iniciativa antes de realizar por ejemplo algunas actividades para que éstas sean complementarias y puedan ayudar a la actividad como tal, pues ya cuando el estudiante conoce las aplicaciones o las plataformas que van a utilizar, pues ellos ya se van a sentir como más cómodos al utilizarlas y pues implementar las estrategias que el docente pida. Ya con la didáctica, pues los nuevos recursos, las nuevas plataformas no está mal, sino que es como es que ese docente sea el guía que acompañe, que ayude mientras las problemáticas se presenten a los estudiantes y no que los deje solos, sino que el estudiante es el constructor de su propio conocimiento, pero el docente es un guía, como lo decía anteriormente. Sí. Sí. Bueno, no sé qué más. Pues nosotros encontramos muchas problemáticas que se abordaban pues en este tema de discusión que utilizamos, como el tiempo, las actividades que se proporcionaban. Esto no dejaba que los estudiantes siguieran el transcurso pues como del curso como tal. No sé si mis compañeros tienen algo que comentar. La nota será un elemento importante a la hora de la deserción. La verdad, sí. Por ejemplo, en este caso, que muchas veces no utilizan, como decía usted al principio,
que escuché un poco de que los estudiantes, miren, hay muy pocos que están en este momento en este salón virtual. Y sin embargo, por ejemplo, ya dije, bueno, llego súper cansada, pero me toca que meterme y bueno, como que ¿qué hago? O dejo esto tirado o sigo, pero no, bueno, es importante esa nota, yo quiero seguir y quiero ganar como el curso, entonces eso es como muy importante y primordial. Entonces también es algo que motiva al estudiante, que le permite seguir adelante y decir, voy a seguir con este curso, voy a dar más de mí para poder llegar a como a culminarlo de manera eficiente, porque pues muchas veces cuando uno ve que la nota va muy bajita, uno dice, ya para qué voy a seguir, ya me lo tiré, como dicen muy vulgarmente. Entonces uno dice, ya lo tiré. Pero entonces es, como le decía, el docente es quien puede ayudar a que el estudiante se motive y diga, listo, a pesar de que tuve dificultades, voy a seguir intentándolo, voy a hacer que yo construya mi propio conocimiento y que el docente me ayude en esa participación de, como tal, de las actividades. Bien, y a todas estas, Luisa, felicitarla porque como se ha podido dar cuenta, uno de los obstáculos grandes que tiene la moderación son los percances técnicos, ¿cierto? A última hora siempre nos ocurren unas que uno dice, pero ¿cómo? Si yo ya había ensayado todos los dispositivos, el audio, Sí. el video, la conexión, todo estaba funcionando perfectamente. Y justo ahora que tengo que hacer la participación, entonces no me funciona. ¿Listo? Sí, la verdad fue desesperante. Yo estaba aquí que me enloquecía. Yo dije, no, la última es el celular. Y eso que hasta está descargado, pero yo dije, bueno, vamos a intentarlo porque pues la verdad nunca me había pasado esto con el computador. Es más, es prestado, pero me había funcionado toda la semana muy bien. Y pues pasarme esta última hora me ayudaron y como que bueno, no, ¿qué hago? Me va a tocar que salirme. No, o sea, fue hasta lo último escribí en el papel y discúlpeme porque pues fue algo que no debía hacer, pero ya el desespero, yo dije, no, ya definitivamente no puedo. El celular no me descargaba la aplicación y yo decía, no, ya, no se puede. Pero Claro. bueno, ya estamos acá. Eso está muy bien, ¿no? Y a todas estas, pues nosotros tenemos una ventanita de chat ahí donde los saludé al inicio que podía escribir su disertación, ¿cierto? No sabía manejar la plataforma. Exacto. He ahí la importancia de haber asistido las otras veces para poder, ¿cierto?, tener un poco más de bagaje experiencial en este tipo de encuentros, ¿cierto? A todas estas, Zoom es una plataforma que se los he recomendado en otras ocasiones para que ustedes tengan reuniones tanto formales como informales, porque pues, de verdad es muy Sí. útil, es muy estable, es muy práctico, permite hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esta herramienta que la utilizamos desde Univirtual, se las dejamos pues con todo el cariño para que ustedes puedan sacarle todo el provecho, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Bien, Luisa, ¿quiere aportar algo más? Ya hablemos de soluciones y vamos dando la palabra a Laura. Bueno, ya pues como lo último sería como, bueno, en los contenidos y lo que decía Alejandra al principio, es muy importante pues como que el estudiante los conozca, digamos, qué es lo que va a desarrollar. Y también diría yo que es muy importante y sería fundamental que desde, o sea, estas asignaturas son electivas, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, yo la elijo porque bueno, tengo que ver tantas, entonces, porque sí, como porque me toca. Pero entonces que desde la carrera, o sea, o desde las carreras se empiecen a implementar estas herramientas, porque pues estamos en el siglo XXI, la era después de la tecnología, entonces, y ya hay muchas formas pues como de acceder a la tecnología, tanto la universidad como pues presta los espacios para que los estudiantes que de pronto no tienen computador o bueno, no tienen internet, pues puedan ingresar y realizar sus trabajos y todo eso. Entonces, porque desde las mismas carreras no implementan como las asignaturas pues virtuales, pero que no sean como una elección y ya, sino que se implemente desde antes y como una, por decirlo así, una obligación, pero que de cierta manera esto nos ayuda a construirnos, pues a construir conocimiento
y no solamente para la vida profesional, sino también para la vida personal, pues porque lo que decía el profesor, esta herramienta nos puede servir no solo para encuentros así, sino para otras cosas. Entonces, digamos que es como que desde la misma eh, universidad, pues ya más a nivel global, sea como algo que se implemente desde ahí y no sea solo como una elección. Ujú. Bien. ¿Qué hacer entonces con los estudiantes que se nos van transcurridas 3 semanas de clase? ¿Cómo evitamos que eso pase? Bueno, ¿cómo evitar que eso pase? Es que ya han dicho mucho, entonces no sé cómo qué decir. Le mandamos mensajes a los estudiantes, venga, ¿usted por qué se va a ir? Vuelva, que esto está interesante, o lo dejamos ir, o qué, o nos culpamos a nosotros como moderadores por no haber tenido las suficientes estrategias motivacionales y didácticas para enganchar a nuestros estudiantes desde el principio, o eliminamos actividades porque tal vez son muy complejas, o qué hacemos. Pues yo, pues desde lo que yo creo, es más como lo que decía antes, un diagnóstico de qué está pasando o cuál es como el contexto en el que vive el estudiante y entonces de ahí ya partir y decir, bueno, hacer como esa empatía con el estudiante, decirle, bueno, si usted tiene problemas, sabe que me puede comunicar los problemas que tiene y miramos qué solucionamos, porque es que a veces, por ejemplo, a mí me pasó con esta materia, yo al principio no pude mandar la relatoría porque se me dañó el computador, tuve muchos, pues, varios inconvenientes y a la final no la pude mandar y bueno, esa actividad me quedó en cero y eran dos porque era también la retroalimentación que uno debía hacerle pues al compañero. Entonces digamos que eso a mí me desmotivó mucho, yo era como, no, pues yo, no, o sea, ya esos 2 ceros, como que no. Pero entonces yo dije, no, sigamos, bueno, de cierta manera voy a poder recuperarlo, pero entonces es como a veces que se le presentan cosas al estudiante y el estudiante no las informa con el docente. Entonces el docente pues obviamente no es adivino como para saber pues qué le pasa y muchos estudiantes lo que hacen es simplemente desertar, cancelar y ya. Entonces es como sí, como conocer qué está pasando con el estudiante y darle como esa confianza de contarle al docente lo que le pasa, las situaciones que le pueden pasar. Obviamente pues eh, no dejar pues como que, ay, sí, siempre me pasa y siempre me pasa, entonces el docente siempre me da la oportunidad, entonces a mí me sigue pasando. No, sino que es como establecer, bueno, listo, tienes hasta tal Claro, fecha, por decirlo así, y te establecer termina. canales de Pero entonces ya comunicación no que ayudaría. sea reiterativo, no siempre, cada 8 días, entonces me pasa y me pasa y me pasa, entonces el docente me la pasa, no, sino que es como sí, unos límites, pero sí dar como esas oportunidades, no sé. Perfecto. Angélica y Alejandra, ¿algo más para terminar? Pues usted estaba diciendo que en 3 semanas y que de pronto eso sí tenía que ver con el moderador. Para mí sí depende mucho del moderador o del docente, ¿cierto? Porque además hay otros casos en los que el estudiante, así como no hay comunicación, puede que el estudiante se comunique mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo con usted siempre he tratado de comunicarme si tengo dudas y eso, pero hay profesores que no están disponibles para estar atendiendo esas dudas. Entonces se ha dado casos en los que, por ejemplo, uno envía un mensaje o le dice, profe, pues me parece que esta la actividad, la calificación debería ser conforme a esto, ¿cierto? Y que desde los conocimientos y la preparación que tiene el estudiante en el espacio de formación virtual puede hacer sugerencias o puede decir, mira, tal teoría contrasta tales, pero hay docentes que no están abiertos a eso. Entonces, ¿qué estudiante se va a quedar si el profesor no está flexible ni está abierto a recibir las sugerencias o a responder dudas del estudiante? Por eso uno en 3 semanas se puede ir porque no hay motivación. Uno dice, si es un docente que no tiene esa vocación, que no tiene esa habilidad de escuchar al estudiante, tanto para recibir como para responder, así no va a haber cómo incrementar los índices de permanencia en un curso. Creería yo que también es algo muy importante. Sí, además,
por ejemplo, el ser pertinente, como lo decía usted, profe, ahora en las calificaciones, esa retroalimentación, porque muchas veces uno ha pasado casos de que ponen la calificación, dicen que está buena, pero ya, o no dejan como, o ponen una nota, dicen que está buena, pero ponen una nota muy baja y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Si lo hice bien, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, ahí ya son problemas como el moderador, falta de comunicación asertiva entre los dos, el estudiante y el docente, para poder llevar a cabo un buen proceso. Porque yo pienso que uno se motiva mucho y dice, bueno, listo, me retroalimentaron, fallé en esto, voy a mejorar esto, voy a tener tales, voy a buscar tales cosas para mejorar, o a veces lo que decía la compañera, decir, bueno, puedes buscar tal autor, puedes buscar tal forma de utilizarlo, y uno dice, bueno, me motivo a investigar más sobre la problemática, sobre el tema en que estamos abarcando como tal. Entonces, yo pienso que sí debe haber una comunicación de tú a tú, de par, para que se pueda llevar a cabo un buen proceso como tal dentro de las actividades o de todo lo que se lleve a cabo dentro pues, de este encuentro o algo así. Muy bien, yo creo que han hecho una muy buena disertación, una buena reflexión en torno a esta situación, ¿cierto? Una de las más comunes, más complejas también, que ocurre en la moderación virtual e incluso en los cursos presenciales, que es la permanencia de los estudiantes dentro de las mismas asignaturas, ¿cierto? Y hay una infinidad de causas que llevan al estudiante a que deserte de sus estudios, y en este caso, pues de un curso virtual. Han hecho una muy buena aproximación. Creo que estas reflexiones aportan un poco más lo que había podido ya vislumbrar y leer en el foro y en el video final que ustedes plantearon. Entonces, este espacio me parece muchísimo más ilustrativo porque pues muestra aspectos que no se habían como eh, desglosado de una manera adecuada. Es un muy buen trabajo y felicito pues el abordaje que se tiene, ¿cierto? Igual da para escribir un artículo completo el asunto de la deserción en la virtualidad. Pero bueno, estamos por buen camino. Muy bien, si no es más, vamos a dar por terminada esa parte, ¿listo? Entonces vamos a escuchar a Laura. Ahora, Laura, la situación es, creo que es la última. A ver, es esta, ¿cierto? Listo, Laura, la escuchamos. No hay audio. Laura. Bueno, mientras Laura acomoda el audio de su ordenador o de su teléfono, voy a socializarles cuál es la situación que eligieron ellos. Sus estudiantes no asisten a los encuentros sincrónicos. Ese es mi problema también. Entonces, ya que este grupo trabajó esto, tal vez me pueda dar luces y le pueda dar luces a otros maestros virtuales para que resolvamos esta situación desde la perspectiva, el abordaje que tienen los estudiantes. Porque acá nos encontramos un gran problema. Laura, seguimos sin escuchar. Bien, aquí nos encontramos un gran problema y es la baja asistencia. Por ejemplo, esta que tenía el 50% de la calificación, pues nos encontramos prácticamente grupo y medio. Y los demás, bueno, ¿cierto? Es un aspecto importante tener en cuenta. Laura. Sí, no la escuchamos, Laura. Con los audífonos, con... Vuelve y pasa los percances técnicos que sí son... Ay, no, es impresionante. A última hora, un percance técnico cuando ya están esperando su disertación. Imagínense ustedes dando una conferencia internacional a través de una herramienta como esta y le pase... Sí, impresionante. ¿no? Bien, esta reunión se va a terminar en 10 minutos. Si se termina, pues
volvemos a escuchar a Laura y pues si hay alguna duda sobre la actividad última, nuestro segundo ejercicio de moderación, la resolvemos y vamos por terminando esta conferencia y en sí prácticamente que el semestre, porque entregando la última actividad se acabó. Sí, estamos casi que en los exámenes finales, ¿cierto? Démosle un momentico a Laura mientras llega. Bien, es una lástima que no hayamos tenido la participación de todos los estudiantes en este encuentro, porque habían más situaciones que no se abordaron, ¿cierto? Por ejemplo, estas tres que quedaron por fuera. En los aportes de los foros se presentan de manera recurrente gazapos de ortografía y de redacción. Ustedes lo pudieron percibir en los aportes que hacían algunos de sus estudiantes y bueno, ¿cierto? ¿Qué hacer en esos casos? Si el profesor les llama la atención, vea que ponga las tildes, que ponga las comas, que cite, que referencie, que preste la atención a los textos que comparte. Y bueno, ¿qué hacer ahí? Esto es una constante. La situación 5. Un estudiante se muestra inconforme ante cualquier calificación y retroalimentación dada a sus trabajos. Profe, me puso muy poquito. Profe, yo creo que me valoró el trabajo como no era. Lo abordó como no estaba esperando que lo hiciera. Es que yo me esforcé. ¿Qué debo hacer? Yo le gasté mucho tiempo a eso. No sé cómo me va a poner un 2, un 3, por ejemplo. Y siempre que uno le entrega un trabajo, siempre hay retroalimentaciones de ese tipo por parte del estudiante. ¿Qué hacer, cierto? Esas son de las tantas cosas que nosotros podemos dinamizar más adelante cuando tengamos a cargo un curso virtual. ¿Sí? ¿Qué hacer con esos estudiantes que continuamente se sienten inconformes? Y una última situación, pues que no se haya podido asimilar la etiqueta que demanda la comunidad virtual de aprendizaje. Entonces, que el estudiante, por ejemplo, esté pensando que así como habla en su cotidianidad, así va a hablar en las intervenciones, en los correos que envía y esto, sin atender a la etiqueta que demanda una comunidad virtual de aprendizaje. Laura, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Listo, buenas noches. Listo, buenas noches. Bueno, el tema que nos correspondió principalmente son sus estudiantes no asisten a los encuentros sincrónicos, videoconferencias programadas en su asignatura. Mi papel en ese foro fue como moderadora, igual siempre estaba pues en constante aprendizaje con todos y yo también trataba de leer por mi parte diferentes autores y referentes. Dentro de los comentarios y los aportes que hacían los compañeros, resalté las cosas como más importantes que hacían parte de los aportes que ellos hacían y los iba seleccionando para ir haciendo una estructura general del tema que estábamos hablando. La compañera Valentina hizo un aporte conciso que hablaba sobre qué son los encuentros virtuales, pero fue un aporte personal pues, que ella hizo y mencionaba que son encuentros que nos sirven a todos como estudiantes, bueno, compañeros, investigadores, a toda una comunidad docente, para mediados por las TIC, para poder crear como un encuentro de conocimientos, de dudas, de comentarios y así aportar también beneficios personales y académicos dentro de un proceso de aprendizaje. Dentro de los actores que colocaron, que intervenían mucho en el proceso de encuentros sincrónicos, hablaban mucho sobre la motivación. Decían que también podrían ser como efectos personales o familiares, o sea, situaciones que podían ocurrir en un momento determinado y que uno no las tenía predestinadas, pues que iban a ocurrir, entonces no podía asistir en ese momento. Y lo que resultó a favor fue que en los encuentros sincrónicos ayudan a llegar a un acuerdo en conceptos y significados, en trabajos de la asignatura. La importancia de estos encuentros enriquece el trabajo académico. Bueno, esos fueron como los datos que dieron así suelticos y los que yo recogí para hacer como la estructura general de la temática que planteamos fue en contra la falta del tiempo, el cruce de los horarios que podría darse de pronto con otras asignaturas o con otras actividades, el poco interés de los estudiantes por ingresar a ver qué se está haciendo, pues qué están hablando,
También está olvidar las fechas de encuentro, la disponibilidad de la persona, que iría un poco cruzado con el cruce de horarios, y los intereses de la persona, porque muchas veces, pues, decían en las interacciones que hacían, que no era precisamente como llegar y, ay, qué rico, voy a saber qué están hablando los compañeros, sino que no había interés. Entonces, si no hay interés, el estudiante no va a ingresar. Bueno, esas problemáticas les dieron unas posibles soluciones. Una, podría ser un tipo de cuenta regresiva donde siempre se estuviera registrando la importancia de, bueno, faltan 5 días para que lleguemos a los encuentros sincrónicos, faltan 3 días para que llegue, pues eso fue una de las propuestas que realizaron. La otra sería implementar como una agenda, pues yo la anoté como una propuesta de las que dieron las compañeras, pero principalmente me pareció un poco incoherente porque ya está, la agenda ya está, y otras de las posibles soluciones eran que se creara como una afirmación sobre lo que se iba a tratar, o sea, abordar muy bien el tema antes de tratarlo, y eso también ya está. Entonces, pues yo lo vinculé a modo de hacer el trabajo, pero me parece que eso ya está, entonces pues no hace parte de las posibles soluciones, porque aún estando no hacen uso de los encuentros sincrónicos. Otra de las propuestas fue establecer un plus, que se haga un abordaje previo del tema que se va a tratar y cada uno pueda llegar más tranquilo y preparado al mismo. Pues eso también me parece muy cercano a lo que ya estábamos hablando acerca de la información que ya estaba establecida, los horarios, los días, y aún así están establecidos desde el inicio del curso, ni siquiera aparecen cuando se va desarrollando el curso, sino que están desde el principio. Entonces, si uno se vincula a un grupo, a un curso virtual, es porque va a estar en constante encuentro con las propuestas del docente. Bueno, una de las propuestas que más me gustaron personalmente, lo digo, fue hacer como darle un rol activo a los estudiantes. Entonces sería así: decirle, por ejemplo, a un grupo, ay, este grupo va a dar la charla de hoy y se van a encargar de hablar de esto y cada uno tiene su papel. Entonces darle como un rol activo al estudiante para que él mismo se motive a que invite a los demás a que puedan hacer parte de este proceso. Y así, cuando uno se dé cuenta se ponga en el papel del profesor, se va a dar cuenta de que es muy incómodo que uno haga una actividad y que los estudiantes no asistan. Entonces, me pareció súper interesante esa propuesta. Eh, la otra, que está en el día de hoy aplicada, es motivar con talleres o con discusiones en las que se hagan cuantificados. Pues la persona que lo dijo fue el compañero Sebastián. Él dijo, me parece que es muy tradicionalista, que es muy conductista, pero pues lo resaltó, o sea que si lo resaltó es porque veía que valía la pena hacerlo. Y Perdón, aún así, vemos que no. discúlpame, Laura, un segundo. Nos queda menos de un minuto en esta segunda parte. Vamos a ingresar ya la tercera vez para escuchar a Laura y el cierre y creo que ahí culminaríamos. ¿Listo? Vuelvan a ingresar, por favor, al aula virtual.